Los que tienen la inmensa paciencia de seguirme ya saben que tengo una duda metafísica. Bueno, tengo muchas, pero sobre todo tengo una respecto al PP. ¿Por qué no pusieron a Ayuso en vez de Feijóo cuando hubo el famoso rifirrafe con Pablo Casado? Seguramente esa es la cuestión. Claro, no podía poner a la presidenta de la Comunidad de Madrid porque se acaba de cargar al líder del partido. Lo que pasa es que yo sigo pensando que Ayuso tiene más posibilidades electorales de las que el PP cree. Y la verdad es que, como saben, siempre que tengo algún especialista en el PP, un pepeólogo, ¿no? Los que ya tenemos una cierta edad, nos acordamos de que durante la Guerra Fría había los kremlinólogos, aquellos expertos en periodismo internacional, sobre todo en el bloque soviético, en la URSS, que en fin, elucubraban o analizaban aquello, las posibilidades de los futuros dirigentes soviéticos a medida que avanzaban o retrocedían en la Plaza Roja de Moscú en los desfiles del 1 de mayo. En medio estaba, como se puede imaginar, pues no sé, Stalin o Brezhnev o lo que sea, y entonces, bueno, el del KGB sube, bueno, pues este puede ser el sucesor. Pues, como decía, ¿no? Siempre que tengo algún experto, sin ánimo de comparar, pero siempre que he entrevistado en este canal o en el otro a algún pepeólogo o algún periodista radicado en Madrid con amplia información, como, no sé, Graciano Palomo o Eurico Campano, siempre le suelto la misma pregunta. Y de hecho, el otro día entrevisté a Luis del Pino sobre Fernando VII, sobre su libro Nada que ver, pero al final, Luis, fue una cosa improvisada, no resistí la tentación de preguntarle sobre Ayuso. La verdad es que su explicación me parece plausible, se la pongo. Don Luis, me va a permitir, y ya que hablamos, déjeme terminar con un... Vamos a ir terminando más que nada porque no quiero abusar de su paciencia y así tenemos tiempo otro día para continuar hablando de su libro, ¿no? Pero ya que habla de esto, déjeme terminar con una pregunta de actualidad. Además, es que yo siempre que tengo algún periodista especializado en Madrid y tal, aprovecho para plantear una duda metafísica que siempre tengo. No sé si usted me la sabrá digamos, solventar. Pero ya que estamos con el Congreso, hemos hablado un poco de Sánchez, colateralmente, porque yo quería hablar de su libro, pero ya que hablamos de esto y el Congreso del PP, no sé si usted puede decirme por qué no pusieron a Ayuso directamente. Pregunto, en el PP. ¿Por qué no pusieron a Ayuso a dirigir el PP? Sí, es decir, cuando hay la crisis con Casado, recuperan ponen a Feijóo. La verdad es que Feijóo viene de Galicia, 4 legislaturas con mayoría absoluta, es cierto. Él renuncia en el 2018 a hacerse con las riendas del partido. Se lo pregunto porque yo no soy pepeólogo, hombre, no digo que usted lo sea, ¿no? De esos que están todo el día mirando, pues no sé, las corrientes internas o la política del PP, etcétera, etcétera, pero usted está en Madrid, ¿no? Yo siempre la duda que tengo es esa, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué no optaron directamente por Ayuso? También es verdad que se acababa de cargar a Casado, supongo que la mayor parte de varones no querían, etcétera, etcétera, pero a mí siempre me da la sensación que Ayuso es un poco la oposición a Pedro Sánchez, incluso desde la Moncloa lo ven así, porque básicamente dirigen sus ataques o sus críticas o su estrategia mediática contra Ayuso. Bueno, siempre me ha quedado eso de decir, bueno, ¿por qué no la pusieron aquello cuando hubo la crisis, ¿no? También siempre que lo preguntaba, bueno, es que no es conocida en el resto de España, ahí lo dudo, que si los varones, que si no sé qué, que si la pareja, que si el hermano, al final, bueno, la pareja obviamente, perdón, no estoy haciendo una pregunta, casi estoy haciendo un meeting, ¿no? La pareja Sí, si tiene problemas con Hacienda, evidentemente, con toda la responsabilidad, ¿no? Tiene que asumirlas, ¿no? Pero siempre me ha quedado esa duda, ¿no? De por qué no pusieron a Ayuso, entre otras razones, porque también pienso que tiene la dosis necesaria de populismo para entendernos, aunque sea en bajo grado, para enfrentarse a Pedro Sánchez, por decirlo de alguna manera. Perdón, don Luis, ahora sí que he abusado de su paciencia. No sé si tiene alguna teoría al respecto. ¿Por qué no la han puesto? Pues vamos a ver, en el momento en que se planteó la sucesión de Pablo Casado, pues evidentemente no la podían poner porque ella era la otra rival en esa pelea que hubo entre Pablo Casado y ella. No podían quitar a Pablo Casado y entonces poner a Ayuso directamente. Esa una razón. Segunda razón, bueno, es que dentro del PP hay mucha gente que quiere mandar y en concreto hay uno que es el que mejor se está trabajando el terreno nacionalmente e internacionalmente, que es Moreno Bonilla. Moreno Bonilla ha asumido todo el discurso progre del Partido Socialista, está trabando relaciones internacionales, pues con los que cortan el bacalao dentro del mundo progre,
que si la gente que se reúne en foros como el de Davos, que si el gobierno chino. Moreno Bonilla quiere sustituir al Partido Socialista en Andalucía, y yo creo que lo ha conseguido, y Moreno Bonilla quiere terminar dirigiendo el partido. Y luego, por supuesto, hay otros varones territoriales con sus propias ambiciones, llámense Azcón, llámese Mazón. Y bueno, no es tan simple eso de ponemos a Ayuso, no, aquí hay mucha gente que quiere ser califa en lugar del califa. Y a Feijóo se le pone un poco, bueno, yo creo que casi como una solución interina a la espera de que la lucha a cuchillo entre el resto de aspirantes se resuelva en los próximos 4 u 8 años. Así que, bueno, vamos, Ayuso no va a dirigir nunca el Partido Popular, salvo que se produjera una debacle del Partido Popular en las siguientes elecciones y que entonces, como solución de emergencia para cortar el paso a Vox, pues decidieran poner a Ayuso al frente del PP. Pero si no sucede eso, vamos, el sucesor natural de Feijóo, cuando Feijóo se retire, bien tras alguna derrota adicional, bien tras haber cumplido 1 o 2 legislaturas en el gobierno, el sucesor natural será Moreno Bonilla. Todo esto partiendo de que la situación geopolítica sea la que había en 2024. Ahora las cosas están cambiando muy rápidamente. Ha llegado Trump a la Casa Blanca, están ascendiendo los partidos soberanistas en todo Occidente, y es posible que las corrientes geoestratégicas en el resto de Occidente pues hagan que varíe el guión de los próximos años. En ese caso, pues entonces a lo mejor las ambiciones de un Moreno Bonilla no se pueden satisfacer porque se ha hecho demasiado progre, y a lo mejor Ayuso tiene alguna posibilidad más de ser el sucesor de Feijóo. Pero bueno, todo esto es hacer política ficción, don Bueno, Xavier. seguramente es esto. No podían poner a Ayuso por varias razones. Primero, porque se acababa de cargar a eso, al presidente del partido. Luego había todo el run del hermano. Al final ha quedado en nada. Incluso la pareja. Bueno, la pareja no ha quedado en nada y desde luego si tiene responsabilidades fiscales tiene que apechugar con ello. Solo faltaría. Un euro público es sagrado. También es verdad que han aprovechado el tema para filtrar datos personales, incluso presuntamente desde la fiscalía o desde las más altas instancias. Esto no es normal, porque como saben perfectamente también a los artistas, toreros, futbolistas, etcétera, etcétera, han hecho lo mismo, han negociado con Hacienda y a estos no se les ha filtrado los datos. Pero insisto, si tiene que pagar, por supuesto que paguen. Pero dicho esto, lo que decía, el Congreso del PP parece que va a ser una balsa de aceite, aparentemente, están pensando en la Moncloa. Lo que pasa es que yo creo que el PP, y lo he dicho más de una vez, comete un error fundamental: pensar que las elecciones se ganan desde el centro. Es decir, antes era así, efectivamente, por ejemplo, en los primeros años de la transición, la UCD o incluso el PSOE, esa famosa mayoría absoluta de 202 diputados, entre otras razones, por el hundimiento de la UCD y porque el PSOE había dejado de ser marxista, era un centro izquierda, más o menos. Bueno, pero yo creo que esto ya no es así. De hecho, estamos viendo en toda Europa cómo los partidos de derecha, derecha extrema, extrema derecha, según algunos, están subiendo en todo el mundo. Bueno, acaban de ganar, bueno, fíjense, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O Rumanía, o Portugal. Había un artículo muy interesante en OK Diario sobre el tema. Da la sensación de que ahora las elecciones ya no se ganan desde el centro. Y ahí está, bueno, Feijóo ha optado, por ejemplo, por Sirera y otros en el tema de los estatutos, o por Moreno Bonilla en el tema ideológico, etcétera. Están en cierta manera, no lo dirán, pero están postergando a Ayuso. Yo no sé por qué Ayuso no la pueden ni ver los de su propio partido, más o menos. Hombre, entiendo que evidentemente si eres un varón del PP debes tener aspiraciones. Dice, bueno, pues no sé, el presidente andaluz. Pues bueno, después de Feijóo voy yo. No lo sé, bueno, no lo sé, pero la política es eso, es la lucha por el poder, incluso dentro del propio partido. Pero a mí me da la sensación que la oposición, en cierta manera, para la Moncloa es ella. De hecho, siempre están ahí metiéndose con Ayuso más que con Feijóo. No digo que Feijóo sea malo, al contrario. Lo que pasa
pasa es que la política española no es como la política gallega. Él viene de ganar 4 mayorías absolutas en Galicia. Bueno, aquí 137 diputados son muchos, pero no son suficientes. Y la duda que yo tengo siempre es si ha llegado al techo electoral y a partir de aquí ya solo queda bajar, aunque sea poco a poco, o puede llegar efectivamente a la mayoría absoluta. No es descartable una mayoría absoluta desde la oposición, pero muy difícil. Generalmente las mayorías absolutas solo se consiguen aquello tras mayorías simples, a no ser que el Partido Socialista lo haga tan mal y sus votantes lo vean, porque en algunos casos son incombustibles, de que efectivamente se pasan aquello en masa incluso al PP. También, cosa harto difícil, ¿eh? Yo creo que el voto socialista es muy anti-PP, por decirlo de alguna manera. Pues Ayuso yo creo que tiene algunas cosas a favor. Por ejemplo, no solo eso lo que decía, sino una cierta dosis de populismo. Lo digo, bueno, en el sentido positivo del término, porque para combatir o para electoralmente, democráticamente, por supuesto, a Pedro Sánchez, hombre, se necesita eso. La famosa foto esa de aquella cumbre que hubo, aquella reunión con las banderas españolas, yo creo, recuerdo aquí en Barcelona, Ayuso, las banderas y tal. Bueno, las banderas, pero si aquí hacían lo mismo. Bueno, pues eso se demuestra que en cierta manera hay que combatirle con sus propias armas. Luego también dicen, no, es que Ayuso no es conocida fuera de Madrid. Eso es una butad, eso no es verdad. Yo me acuerdo, les voy a poner un ejemplo. Yo me acuerdo que la primera vez que salí a tomar algo en pleno COVID, aquel primer fin de semana que nos dejaban, fui con mi mujer y mi cuñado y su mujer a, pues creo que era Igualada, feudo electoral de Junts. Estaban ahí con los presos políticos y esas cosas en el ayuntamiento y tal. Y me acuerdo, entramos a una cafetería y la distancia, las mascarillas y tal, y por deformación profesional le pregunté a la mastresa, que decimos en catalán, ¿no? A la propietaria. Señora, ¿qué? ¿Cómo ha ido? Y nada, no, fatal y tal. Dice, ¿sabe qué necesitamos? Digo, ¿qué? Digo, un Ayuso. Eh, insisto, en Igualada. Una pastelería de esas de toda la vida, que además servían cafés. Lo cual no quiere decir que Ayuso no tenga puntos débiles, ¿eh? También, yo creo un punto débil, no de Ayuso, del PP es el tema inmigración. Porque es evidente también, aquí los de Junts lo saben, están haciendo aquello carreras casi para equipararse a Alianza Catalana, porque ven que el tema ha irrumpido absolutamente en la agenda política y mediática. Pero en el PP esto también va muy contiento, ¿no? El tema de los menas al final lo han frenado, pero al principio eran partidarios de aquello de redistribuirlos por toda la península. La famosa ILP para regularizar inmigrantes. No puede ser que Vox se quede en contra. El PP estaba a favor. Y Ayuso en este tema, inmigración, menas y tal, también más o menos sigue la línea del PP. Cuidado, cuidado porque, como decía, está irrumpiendo en la agenda política y mediática. Y a marchas forzadas, rápidamente. Lo que no sé si en este tema llegamos tarde. En Francia se han dado cuenta ahora que los hermanos musulmanes se están infiltrando. Bueno, para eso no había que hacer un estudio. Es evidente, ¿no? Hay una población musulmana muy elevada, ha habido atentados, radicalizada, el problema de las banlieues, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre caen, lo he dicho más de una vez, con perdón, pero siempre caen en la trampa mental lanzada desde la Moncloa, que los meten en el mismo saco a ellos y a Vox, la derecha, la extrema derecha, evidentemente con el apoyo de los medios afines, para entendernos, el equipo de natación sincronizada. Por cierto, mandamos saludos desde aquí a Vito Quilos y a Bersan Endongo, y desde luego de las fuerzas políticas, ¿no? Pero claro, el otro día, por ejemplo, veía el tema del embargo de armas, ¿no? El de Podemos, ¿no? Hablando de la extrema derecha, yo pensaba, bueno, si Vox es la extrema derecha, ¿ellos qué son? Ellos son la extrema izquierda, ¿no? Están en el otro lado del extremo ideológico. Ah, no, eso no se cita. Resulta que es un gobierno progresista, no aquello, no sé, bueno, yo no los voy a llamar socialcomunistas, ¿no? Pero, bueno, han pactado con Podemos, con Sumar, incluso con fuerzas como Esquerra, Junts, Bildu, etcétera, etcétera, ¿no? Todos, como saben, defensores a ultranza de la Constitución. Xavier Rius, mañana más.